mañana con 23 minutos. Empezamos rápidamente con nuestra entrevista. Estamos con Javier Velázquez Esquén, congresista de Concertación Parlamentaria, y obviamente empezamos con el tema del día, con el que abrimos el día. Ana Jara y su famoso file. ¿Qué le ha parecido esta información, congresista? Buenos días, bienvenido. Bueno, ya no me sorprende el cinismo con el que el gobierno pretende ocultar lo que ya es evidente, de que todo este reglaje no solamente a adversarios políticos, a periodistas, a empresarios y a toda gente vinculada al gobierno que le resulta hostil, como el caso de Marisol Espinosa, que tiene posiciones muy singulares. El gobierno parte su estrategia, porque el reglaje no es la estrategia, sino es una herramienta de una estrategia global del gobierno, que es liquidar a los adversarios del gobierno. Tienen un criterio castrense de lo que es hacer política, entonces no nos ven como adversarios políticos que tenemos una función de hacer control político, fiscalización, sino de destruirnos y aniquilarnos. Parte de ese trabajo es hacer reglaje, seguimiento. Por eso no es nada de coincidencia que el 2002 el presupuesto de la DINI aumentó de 9 millones a 72 millones, que el 70% de ese presupuesto haya sido utilizado para contratar agentes. Segundo, no es una casualidad que los dos jefes de la DINI sean compañeros de promoción del presidente Humala, y el último es capitán. Tercero, también no es coincidencia que por primera vez en la DINI hayan agentes en actividad del ejército que trabajen en la DINI. Si la DINI tiene un presupuesto razonable para contratar agentes, ¿por qué tienen que llevar militares en actividad que trabajan y actúan bajo el principio de la obediencia debida? Ahora, pero en base a la investigación de Correo Semanal, ¿usted cree realmente que desde el gobierno sale esta estrategia de desprestigiar a Ana Jara? O sea, bueno, ¿quieren desprestigiarla? Yo no afirmo categóricamente, pero este es un grave indicio que debe ser investigado. Pero si el señor Humala da una conferencia con su ministro, dice que el gobierno no tiene nada que ver, cuando hay agentes que han sido detenidos, agentes que se han dado a la fuga, agentes que han ido a ser salvados por un funcionario en el caso de Marisol Espinosa. En el caso de Marisol Espinosa. Cuando hay un ministro, como el señor Urresti, que es muy eficaz insultando, agraviando a la oposición, que lo primero que hace es descalificar una noticia documentada el día domingo diciendo que son documentos apócrifos, cuando todos sabemos que no son apócrifos, entonces no me llama la atención de que esta torpeza de la DINI vaya camino a lo que hoy día muestra este reportaje de Correo Semanal, en el sentido de que buscarían desprestigiar a la primera ministra. ¿Pero por qué Ana Jara? Si Ana Jara es del entorno del presidente Ollanta Humala, si la está enviando para dar la cara, para que responda respecto al reglaje. Pero la renuncia de Tejada, el silencio honorable de Marisol Espinosa muestra que al interior del gobierno hay muchas pugnas, hay grupos al interior del gobierno. Vemos ministros que trabajan a la libre y otros que operan políticamente, que son los verdaderos voceros del gobierno. O sea, habría que no tener un sentido común para no entender que el cargo de la primera ministra ha sido ya prácticamente desaparecido y el vocero del gobierno es Urresti Concateriano. Es decir, ¿Ana Jara no sabe nada sobre los reglajes, le parece? Yo creo que es una mujer decente, pero peca de ingenuidad. Yo creo que todo lo que se ha hecho lo han hecho a su espalda, y ella ha ido a dar la cara ayer, pero ha hecho que inteligentemente que quien asuma la responsabilidad administrativa de estos hechos sea el jefe de la DINI, al que obligaron ayer a que pudiera hacer una exposición que, dígase de paso, fue muy infantil, muy pobre, y que lo único que ha hecho es ratificar que el gobierno está detrás de todo este reglaje. Ahora, pero ella cuando llega al Congreso y le preguntan, ¿usted va a renunciar? Ella dice, no, porque sería admitir que hay responsabilidad política, que tengo responsabilidad política y no lo voy a hacer. Mira, yo he estado en ese cargo que he tenido Ana Jara, y el jefe de la DINI, si bien es cierto, está adscrito a la PCM, pero responde directamente al presidente de la República. Entonces yo creo que ella es una mujer decente y tiene que entender que su etapa, su ciclo al frente del gabinete ya terminó, pero no porque lo señala la oposición, sino porque ha sido desautorizada, ha sido descalificada. Su cargo es imperceptible. Hoy día la opinión del gobierno la da el señor Urresti, ese es el que agravia, el que ataca, ese es la opinión oficial del gobierno. De tal manera que ella... Pero sí es la que ha pedido diálogo entre los partidos políticos, y ella ha dicho que si alguien de su gabinete
¿no es cierto?, la desautoriza, o mejor dicho, si ataca, lo va a desautorizar. No, no tiene, o sea, honestamente, salvando el respeto que le tenemos a ella como congresista y como mujer, ¿No le cree? no tiene autoridad para eso, no tiene autoridad, ella ha sido ya desautorizada, y creo que el camino de una persona decente es renunciar irrevocablemente. Ya ella ha sido rebasada por el ministro del Interior y por el ministro de Defensa. Entonces, creo que esta crisis que hay de gobernabilidad en el país se tiene que resolver ahora, con su pronta salida de la señora Jara, ¿no? Hace como 24 horas Urresti no ha tuiteado, ¿no? Es decir, está calladito, mudo o manco, Sí, no sé. es que no, creen que la oposición iba a pescar el anzuelo de un diálogo. Nosotros, los demócratas, creemos que una herramienta fundamental para consolidar la democracia es el diálogo, pero el diálogo sincero. Pero hace unos días, el mismo expresidente Alan García habló de diálogo, de tender los puentes de unión y qué sé yo. Y ahora les tienden el puente y no quieren. No, pero es el diálogo con un nuevo gabinete, con un nuevo gabinete, no con el gabinete Jara. ¿Te imaginas que nos sentemos a dialogar con la señora Jara, con Urresti, con Cateriano? Sería un diálogo ¿Y de si sordo. refrescan a los demás y se queda Jara, tampoco? No, yo creo que es un gabinete que está agotado, de verdad. ¿Pero tienen que irse todos o algunos? No, hay buenos ministros como Saavedra, por ejemplo, que se dedican a trabajar por la educación del país y no a insultar ni a agraviar a la oposición. Por eso, ni a ¿quiénes se tienen que ir de todas maneras? ¿Sí o sí se tienen que ir? Bueno, el ministro de Defensa y del Interior está cantadito de que tienen que irse. El ministro de la Luz Verde, el que no se acuerda con qué proveedor... a ese le tienen la vida hace tiempo también. No, oye, ¿no? pero si este señor Cateriano, que se cree el símbolo de la moral pública, hablaba por teléfono con un proveedor y decía, me dieron luz verde para comprar. Pero una de las críticas ¿qué para autoridad tiene para seguir al frente del sector? Pero una de las críticas a la oposición también es que han tenido la oportunidad de censurar o de censurar básicamente a otros ministros y no lo han hecho cuando han podido. Pues. Uno de los temas es Mayorga, por ejemplo. Sí. Han podido hacerlo y no lo hicieron. Pero falta, hay que ver, pues, a veces aquí hay muchos que vienen a hablar a nombre de la oposición y son los que entregaron su voto para salvar a un ministro que está duramente cuestionado y que le ha costado varias decenas de millones de pérdidas al Estado por haber suscrito con Iteroil una ampliación de un contrato luego de que el Perú ganara un arbitraje. Sí, de tal pues manera igual, que eso se ahora investigara. quieren censurar a Ana Jara porque le han dicho que no quieren conversar con ella y si no renuncia la quieren censurar. No, ¿Tienen los votos para censurar? Nosotros creemos en el diálogo, Ajá. Carla. Lo que pasa es que tanto Jiménez Mayor y como la congresista Jara están utilizando el diálogo como una tregua política, o sea, como un oxígeno para quedarse unos meses más. El señor Humala no cree en el diálogo, no cree. Cada vez que ellos convocan y se inicia esta etapa de diálogo, termina diciendo de que él no va a conversar. O sea, lo que hay que hacer es que la oposición siga cumpliendo su rol de oposición y de control político. Pero lamentablemente no nos hemos podido cohesionar. Claro, pero la oposición no tenemos los votos. Pero cuando hablan de desplantes, los desplantes han ido de ida y de vuelta, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, Alan García no ha ido, por ejemplo, a la ceremonia de un año, que una cosa es una política de Estado y otra cosa son las diferencias políticas que pueden existir, ¿no? No fue a la ceremonia del año. ¿Y te has cerciorado si fue invitado? Bueno, él dijo que solamente había recibido una esquela. Una esquela como la que envían esos avisos de las notificaciones del pago de los servicios de luz y agua debajo de la puerta. Por favor, el expresidente García ha sido 2 veces elegido presidente del Perú, pero además es uno de los grandes impulsores de este acuerdo de paz y Precisamente por eso debería haber ido. Está bien, pero Alan Wagner estuvo ahí. Pero está bien, pues, pero esa ceremonia, que dígase de paso, paradójicamente fue una parada militar, cuando el mensaje que le deberíamos dar al mundo es que este triunfo diplomático y jurídico tiene como contenido fundamental la paz, no mostrar las garras de las armas. ¿Por qué? Bueno, pero bueno, en fin. Se han enfrentado entre todos, ¿no? La misma Ana Jara ayer enfrentándose con Juan Díaz Dios, digamos, eso no es muy dialogante, digámoslo así, ¿no? Alan García casi escueleando a Ollanta Humala diciendo que su gobierno ha sido mejor, digamos, entre líneas. No. Digamos, es que al pan pan y el vino vino, es que ¿no? Ha habido enfrentamientos, o sea, en todos. Si él pone sus obras que ha hecho para recordarle al país sus obras que ha hecho, no lo está escueleando, no lo está escueleando, sino que está mostrando las obras que él ha hecho durante su quinquenio. Que dígase de paso, no se puede comparar con ningún del gobierno porque el gobierno no ha hecho un solo hospital, un solo colegio.
De tal manera que si eso le irrita al gobierno... Ojo que Alan García también inauguró cosas que no se terminaron, ¿eh? Bueno. Eso hay que recordarlo también, ¿eh? Mira, nosotros dejamos en camino el gasoducto del sur y este gobierno lo ha continuado. Nosotros dejamos en marcha la licitación de la línea 2 del metro y este gobierno lo ha continuado y lo ha entregado. O sea, tampoco es que vamos a caer en la mezquindad del señor Humala, que todas las obras que han quedado para ponerlas en funcionamiento, por decir, no lo ha puesto, como el Hospital del Niño. 4 años que tiene entregado el Hospital del Niño y no lo ponen en funcionamiento solamente por desidia, ¿no? ¿Va a haber diálogo o no va a haber diálogo? Definitivamente con un nuevo gabinete, sí. Un nuevo gabinete. Con un nuevo gabinete, con un nuevo presidente del Consejo de Ministros. De lo contrario, el APRA seguirá haciendo oposición constructiva. Nosotros no estamos atentando contra el gran esfuerzo que han hecho todos los peruanos para llevar al país donde está. Lo que sí estamos llamando la atención a un gobierno incompetente, a un gobierno que ha reducido el crecimiento de la economía a la mitad, y para tapar este hueco le quieren echar la culpa a los jóvenes dando la ley Pulpín. Entonces, pero tiene más popularidad que los antiguos gobiernos cuando estaban ese tiempo de gobierno. El tema de popularidad. Sí, para tener 2 o 3 puntos más que el expresidente Alan García, hay que dispendiar todos los recursos que encontraron, porque le dejamos la caja fiscal llena para, como Papá Noel, entregarlos. No promover la inversión, de traer el crecimiento, no derrotar la pobreza. Por favor, no vamos a caer nosotros en esa responsabilidad. No es el tema de encuestas, sino el tema de resultados. Y lo que sí está claro, que los ciudadanos de a pie hoy día sienten el peso de un gobierno incompetente que ha reducido el crecimiento de la economía. Bueno, pero hay que recordar que el crecimiento venía desde el gobierno de Alejandro Toledo también, ¿no? Desde atrás, desde atrás. No lo negamos, pero te digo, el Perú, en los 5 años del gobierno de Alan García, lideró el crecimiento en América Latina. De tal manera que nosotros hicimos la plana mejor que el señor Toledo. Una economía saneada. No es verdad. Pero bueno. Tuvimos los efectos de la crisis financiera internacional y el terremoto de Pisco, sino lo que hubo, concentración y objetivos claros para gestionar el país. Mi productora nos va a matar. Pero muchísimas gracias, señor Javier Velázquez Quesquén, congresista de Concertación Parlamentaria, que si no hay cambio de gabinete, no hay diálogo. ¿Lo escucharán? Veamos. Hacemos una pausa. Volvemos.